Ahora tenemos un invitado especial, Patricia. Quiero contextualizar esto. Desde hace mucho tiempo hay informes, estudios de la zona de la Triple Frontera que dan cuenta de lo que podrían ser dos cosas. Uno, que organizaciones de diferente índole generan negocios al margen de la ley para obtener recursos que eventualmente financian a grupos extremistas en diferentes lugares del mundo, principalmente en el Medio Oriente. Lo otro es que se crean redes para lavar dinero, muchas veces producto, digamos, de estas operaciones ilícitas que sirven para financiar el terrorismo, pero también se utiliza para lavar recursos de actividades ilícitas como el contrabando de cigarrillos, el contrabando en general, el narcotráfico, sí. En fin. Y hay mucho interés en investigar esto. El interés es de quienes eventualmente pueden ser víctimas, obviamente, de los ataques terroristas y también de aquellos que buscan combatir todo comercio ilícito. Hay una fundación para la defensa de las democracias, que presenta eventualmente cada tanto ciertos informes al Parlamento, al Congreso de los Estados Unidos. Justamente antes de ayer lo presentamos aquí en parte, ¿recordás? Sí, parte de lo que fue el último informe. Exactamente. Está con nosotros Emanuel Ottolenghi, que es justamente director de la Fundación para la Defensa de las Democracias, si me permitís, adelante, Patricia. Y estamos también con nuestro compañero Fito Cabral, que desde hace mucho tiempo hace el seguimiento de estos informes. Emanuel, gracias por venir, ¿eh? Gracias por invitarme. Fito Cabral, tanto gusto. ¿Qué tal, Luis? Lo conozco de algún lado. Me Sí, suena su rostro. Nos vemos todo el tiempo, sí. Bueno, vamos... Espera que estoy desarmando esto. A ver, vamos a arrancar directamente con el tema de, si les parece, contextualizar, Emanuel, esto. ¿Por qué a esta fundación le interesa el movimiento que hay en la Triple Frontera? Buenas tardes, buenas noches y gracias por la oportunidad. A nosotros interesa lo que pasa en la Triple Frontera porque desde hace más de 20 años la Triple Frontera está conocida como un lugar de donde salió financiamiento por actos terroristas, especialmente los dos casos del ataque contra la Embajada de Israel en Buenos Aires y en 1994. El caso AMIA. El caso AMIA con casi 100 muertos, mucho más heridos. Entonces, el ataque terrorista más calamitoso, cruento en todo el hemisferio occidental antes del 11 de septiembre. Y el 11 de septiembre demostró a los Estados Unidos que el terrorismo necesita recursos financieros. Y entonces las redes financieras de organizaciones terroristas como Hezbollah, que se quedan en la Triple Frontera, son esenciales para permitir a las organizaciones terroristas de hacer lo que hacen. No se trata de terrorismo lo que hacen en la Triple Frontera, claro, pero es la medida principal para permitir a las organizaciones terroristas de lograr, de organizar, de planificar, de actuar sus ataques. Por eso es un tema importante. La Fundación cree que sea necesario estudiar, comprender los mecanismos y las herramientas que las organizaciones terroristas utilizan y también luchar contra este tipo de actividad con nuestras investigaciones y trabajo junto a las autoridades en Estados Unidos y también en los países donde se quiere fortalecer la democracia, la transparencia, el Estado de Derecho. Y nosotros vemos a Paraguay como un potencial interlocutor para mejorar el nivel de democracia y fortalecer las instituciones democráticas de este país. ¿Por qué se instalaron en la Triple Frontera? Bueno, se instalaron en la Triple Frontera porque en la Triple Frontera, como otros lugares de Latinoamérica, hay una fuerte comunidad de origen libanesa, de comerciantes, de hombres, mujeres, familias que viven allá desde hace bastante tiempo. Y del momento que Hezbollah fue establecido por Irán en Líbano al principio de los años 80, ellos empezaron mirando a las comunidades
de libaneses en todo el mundo como potenciales apoyadores de su causa. Y invirtieron muchísimo en estas comunidades, incluida en la Triple Frontera. Lo se ve hoy porque en la Triple Frontera hay escuelas vinculadas a Hezbollah, los profesores, los hombres de la administración, los instructores son vinculados a Hezbollah. Hay movimientos de escoteros, que son una herramienta de formación cultural, de fortalecimiento de la identidad, que son vinculados directamente al movimiento de escoteros de Hezbollah en Líbano. Hay una presencia mediática vinculada a Hezbollah, hay un correspondiente de 2 publicaciones de Hezbollah que vive en la Triple Frontera y escribe de allá, documentando los temas de interés a la comunidad libanesa en Líbano. Hay mezquitas, naturalmente, lugares de culto y de fe, donde los clérigos son representantes vinculados a Hezbollah. Entonces hay una inversión bastante importante de recursos, de personal, para garantizar que la comunidad mantenga una identidad y un vínculo ideológico muy estrecho con la organización y el movimiento en Líbano. Y así se garantiza que sus actividades sean de alguna manera de ayuda a los objetivos de la organización. O sea, hay una militancia de Hezbollah en la zona de Triple Frontera. Sin duda, sin duda. Hay una militancia, hay una presencia de operativos, de hombres de confianza de Hezbollah. Muchas veces se puede identificar estos operativos por vínculos que tienen con las familias en Líbano. Por ejemplo, uno de los representantes más importantes de Hezbollah en la Triple Frontera es un hombre que llega de un clan que se llama Barakat. El hermano del hombre que está en la Triple Frontera es un miembro del Consejo Ejecutivo, que es un cuerpo religioso de clérigos que dirige a Hezbollah en Líbano. Entonces, un hermano está en el comando de la organización, el otro hermano está manejando las actividades financieras de la Triple Frontera. Es este hombre, Barakat, de la Triple Frontera, que está vinculado a una reciente investigación argentina de una red de lavado de dinero que utilizó al casino de Puerto Iguazú, entonces en el lado argentino de la Triple, para blanquear dinero que después está enviado a la organización en Líbano. A ver, tenemos que primero ellos hacen militancia y, digamos, generan adeptos a la causa. Exacto. Hay un objetivo después de generar recursos. También. Hacer dinero en la Triple Frontera. Para hacer dinero, allí es donde entran necesariamente en complicidad o sociedad con empresarios locales, políticos locales, autoridades locales. Los empresarios locales a veces contribuyen de su voluntad por razones ideológicas, a veces son víctimas de extorsión porque hay mucha presión en la comunidad a contribuir a la causa, y en general hay mucha actividad financiera y comercial ilícita en la Triple Frontera que genera recursos y ganancias que se pueden reenviar en Líbano, y todo eso va a beneficiar a la organización. El caso del casino es un caso clásico porque los casinos son siempre una herramienta que se puede utilizar muy bien porque son negocios que dependen del efectivo, ¿no? Entonces es un caso clásico de blanqueo, pero se blanquea muchísimo utilizando también al comercio local, que tiene un turnover enorme, ¿no? muy veloz de mercadería, y se depende también de la complicidad y de la corrupción de las autoridades locales, porque para llevar mercaderías, para defraudar el fisco, necesita la complicidad de los aduaneros, de la policía, de las autoridades de frontera. En el caso del casino, el blanqueo se efectuó en Argentina. Los 14 libaneses involucrados vivían casi todos
en Brasil, pero tenían sus negocios en Paraguay. Entonces el efectivo salía de Paraguay, cruzaba 2 fronteras, estaba blanqueado en Argentina, pero cuando se sacaba el dinero del casino, se cambiaba en casas de cambios en Brasil. Entonces se disfrutaban 3 jurisdicciones en una zona metropolitana bastante pequeña, ¿no? Porque la distancia que hay entre el puente de la amistad que conecta Brasil a Paraguay y la frontera entre Brasil y Argentina es de como 5 o 6 kilómetros, no más. Entonces, disfrutando a 3 jurisdicciones y a las dificultades que existen entre los 3 países a comunicar, a compartir informaciones, a compartir inteligencia, porque te digo, en el caso del efectivo que viaja de Paraguay a Argentina, pasan y cruzan la frontera paraguaya-brasileña como 100.000 personas por día y cruzan la frontera Argentina-Brasil como 40.000 vehículos por día. No se puede controlar todo lo que pasa sin inteligencia o sin mecanismos, herramientas tecnológicas mucho más sofisticadas y avanzadas y sobre todo sin cooperación entre las 3 fuerzas de policía, de inteligencia financiera, de aduana y así continuando. Entonces disfrutan estas faltas estructurales de la zona a su ventaja. Bueno, Emanuel, nos visitas en un momento muy especial, una transición de un gobierno a otro. El gobierno anterior, el presidente Horacio Cartes, tiene empresas tabacaleras y pues, se habla muchísimo de grandes volúmenes de contrabando de cigarrillos paraguayos que cruzan al Brasil. ¿Cuál es la vinculación de ese negocio ilícito con el tráfico de drogas, con el tema del lavado de dinero y cómo se vincula eso con el Hezbollah? Bueno, las rutas de contrabando son utilizadas por organizaciones que trafican mercaderías diferentes. Cuando se puede mudar ilegalmente un tipo de mercadería, se puede mudar todo tipo de mercadería. Y igualmente, los mecanismos de blanqueo, de lavado del dinero, no hacen distinción entre dinero que llega de la droga, que llega de contrabando de cigarrillos, que puede llegar de contrafacción de marcas. Hay muchísimos casos en Ciudad del Este de importaciones de productos falsificados que causan pérdidas de ganancias a grandes casas, grandes marcas globales como Apple, como Samsung, como LG y así diciendo. Pero los mecanismos para blanquear son los mismos, no importa si se blanquea dinero que salió de tráfico de droga, tráfico. Entonces, cuando hay una infraestructura tan sofisticada y eficiente de lavado, las organizaciones criminales involucradas en actividades de este tipo la utilizan por con un margen de rentabilidad mucho más alto para las drogas. Bueno, estabas explicando justamente cómo se da esta conexión. O sea, vos tenés una casa de cambio que tiene fama de ser sucia. Sí. Y bueno, ahí, qué ironía, ¿verdad? Ahí se van a lavar el dinero. Sí, claro, pero todos. El elemento, yo creo, más interesante de la Triple Frontera es que hay otros lugares en toda Latinoamérica donde se encuentran condiciones similares de fronteras y de diferencias entre las jurisdicciones que se pueden disfrutar y de tráfico, de contrabando. Pero la Triple Frontera tiene características muy diferentes que son muy atractivas por organizaciones criminales. Porque se trata de una zona metropolitana de casi 1 millón de ciudadanos entre los tres países, que está bastante desarrollada en tema de infraestructura, porque es un lugar de grande atractiva turística, ¿no? Con las cataratas en el lado brasileño y argentino. Entonces hay una industria del turismo. Hay 3 aeropuertos internacionales. El aeropuerto del lado brasileño solamente
maneja como 4,5 millones de pasajeros por año. Entonces, son lugares donde pasa muchísimo dinero, donde hay infraestructura, hay una industria de servicios, incluidos servicios financieros, casas de cambios, bancos. Hay la Itaipú, entonces hay una presencia de universidades, de escuelas, de hospedales, hay todo. No es como la selva con de Colombia, Brasil, con rutas de tierra roja, no. Claro. Hay una infraestructura de mundo desarrollado que permite de manejar un gran volumen de movimiento de dinero. Es por eso que muchas organizaciones internacionales ilícitas criminales llegan a la Triple Frontera y la disfrutan por sus objetivos ilícitos. El hecho de que el presidente que se fue, tenía como principal origen de su fortuna el tema de la venta de cigarrillos, que aparte es una cuestión estadística, no hay que ser un genio de esto, ¿verdad? Es el contrabando de cigarrillos, porque obviamente él no exporta legalmente y la producción que tiene, digamos, claro, es imposible, son, no sé, 40 veces lo que se puede consumir en nuestro mercado. Entonces, obviamente, es el contrabando de cigarrillos. Entonces, él usaba esa ruta no directamente, quienes les compraban el cigarrillo acá y después metían de contrabando a Brasil y el resto de América Latina. Esa connivencia tácita con los otros grupos, narco, fundamentalistas, ¿se sintió en el Estado paraguayo? O sea, ¿hubo, por decirlo así, un relajamiento del control? Te digo, como ustedes saben, yo nunca fui un entusiasta apoyador del mandatario pasado. Pero cuando se guarda a los datos, los hechos del comercio en la zona de la Triple Frontera, hay que decir que la electrónica, la informática y otros productos como cosmética, alcohol, tienen un volumen mucho más grande que los cigarrillos en la zona específica. Primera cosa. Segunda cosa, durante el último año y medio de la presidencia Cartés se pasaron cosas importantes en el tema de cooperación en la lucha contra el financiamiento al terrorismo en la Triple Frontera con Estados Unidos. Un caso de extradición de un traficante libanés que fue capturado en el aeropuerto Guaraní en Ciudad del Este, y dos casos más recientes de un arresto, de dos arrestos de nuevo de empresarios libaneses en Ciudad del Este, que fueron actuados por la administración que salió ayer. Entonces, no se puede decir que la administración del mandatario pasado se rechazó de cooperar con los Estados Unidos o facilitó al financiamiento del terrorismo. Yo creo que es una situación mucho más compleja, muy complicada, y en la cual tiene una parte importante la corrupción local a todos los niveles del Estado y de la estructura pública. O sea, bueno, hoy no fue una cuestión de un presidente, estamos viviendo la historia de la corrupción del ex fiscal general del Estado, al nivel más alto de las cargas estaduales, y hay que decir que el cambio que se pasó ayer ofrece mucha esperanza de ver un Paraguay diferente, pero la presencia de la corrupción, el tema de la corrupción en las zonas de frontera, la colusión entre las autoridades locales, los carteles, las organizaciones criminales, el hecho que comerciantes locales pagan, que ellos sobornan los aduaneros, los policías, los fiscales también, es algo que existía antes ayer y va a continuar a existir. De hecho, el cambio que ocurrió ayer incluye al vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, quien siendo presidente de la Cámara de Diputados en un viaje al Líbano va acompañado de un ciudadano libanés que hoy es investigado por uno de los más grandes casos de lavado de dinero y se reúne con autoridades del Hezbollah. ¿Eso cambió en algún momento? ¿Hugo Velázquez
tuvo reuniones en Estados Unidos con altas autoridades. ¿Qué ocurrió a partir de ahí? Yo encontré al vicepresidente Velázquez personalmente en su viaje de redención a Estados Unidos en abril 2017. No puedo comentar sobre los detalles de nuestra conversación. Puedo decir dos cosas. La primera, que la investigación megalavado, como se llama esta investigación muy importante, que toca un esquema de lavado de valor de $1.200 millones, se encontró, como se puede decir, dificultades en noviembre de 2016, cuando después de los allanamientos a las empresas, la Fiscalía decidió transferir el equipo que trabajó sobre este tema durante años, efectivamente bloqueando el progreso de la acción judicial. Pero en abril 2018 la administración pasada nominó 2 fiscales nuevos para que puedan reempezar a investigar este tema y yo creo se podrá adjudicar la nueva administración del presidente Abdo y del vicepresidente Velázquez en ese tema, si van a ayudar a facilitar, a favorizar la continuación de esta investigación o no. Esa investigación, recuerdo que fue una cosa que se publicó, fue el mega lavado de dinero. El caso quedó congelado bajo la administración del fiscal cuya casa se te acaba de allanar, el ex fiscal general del Estado. Fue efectivamente congelado por el hecho que desarmaron el equipo. El equipo lo desarmaron. Se trata de una investigación enorme. Segundo lo que yo escuché en un encuentro con el ex fiscal general en noviembre de 2016, las pruebas, el material que el equipo incautó durante 2-3 años de trabajo, se tenía en una grande habitación como 68 cajas. Entonces se imagina que 2 fiscales ahora que no conocían el caso, en abril 2018 deben empezar estudiando todo de nuevo. Pero curioso. Nosotros vamos a ayudarlos. Sí. Fue después de las elecciones. Exacto. Después de las elecciones de abril de 2018 se reactiva la investigación con 2 fiscales nuevos. Yo no creo que sea, yo creo que sea una coincidencia el hecho que la reactivación llegó en abril después de las elecciones o en coincidencia con las elecciones, porque yo creo el hecho importante es el cambio a la cabeza de la Fiscalía con la nueva fiscala general, que tiene una visión muy diferente de cómo se debe comportar un fiscal y de cuál es la tarea de la Fiscalía. Yo creo, esa es la mía impresión, es que la nueva fiscala general va a hacer todo lo que puede para fortalecer las instituciones del Estado, para fortalecer el Estado de Derecho. Este trabajo de fortalecimiento debe necesariamente pasar por investigaciones exitosas en temas de lavado, de corrupción a los niveles más altos del Estado. O sea, el hecho que se investiga ahora el ex fiscal me parece una prueba, otra prueba de este ahora, tipo de Emanuel, trabajo. En Estados Unidos, los órganos de inteligencia, el gobierno, ¿saben quiénes son los cómplices de estas operaciones en la Triple Frontera con nombre y apellido? Estoy hablando de fiscales, jueces, políticos. Saben mucho, porque durante todo el tiempo que las 68 cajas de material se quedaban abandonadas en una habitación de la Fiscalía aquí en Asunción, autoridades estadounidenses tenían copias digitalizadas del material. Entonces me imagino que alguien esté estudiando este material y pueda ofrecer ayuda
a los nuevos fiscales encargados de este caso. O sea, mientras esto estuvo archivado, la investigación prosiguió en el norte. Sí, sí, y hay casos que puede ser sean vinculados al megalavado que están ya en fase de proceso con documentos que están públicos, donde se ve no necesariamente los mismos personajes que están públicamente vinculados en el megalavado aquí en Paraguay, pero se ve el mecanismo es lo mismo. Hay un caso muy importante de envíos de productos electrónicos falsificados a Ciudad del Este, que utiliza la misma empresa de cargueros, que utiliza claramente el aeropuerto Guaraní como punto de entrada. La misma ruta. La misma ruta, los mismos mecanismos y puede ser las mismas empresas. Ahora, Emanuel, dijiste el mecanismo y me acordé del lavallato de Brasil y de la vinculación de Horacio Cartes con Messer, su hermano del alma, como le llamaba, y quien sería, de acuerdo a la justicia brasileña, el cerebro de esta operación de lavado de dinero. Vinculando al mega lavado, llamaba mucho la atención que aquí las autoridades decían, el sistema funcionó. Lo decía el ministro de Hacienda, lo decía el presidente del Banco Central, lo decía la Fiscalía, pero el sistema funcionó y lavaron 1.200 millones de dólares. ¿Qué papel juega Paraguay en el tema de lavado de dinero del negocio ilícito, del crimen organizado en la Triple Frontera? Nadie sale inocente en la Triple Frontera en estos esquemas, porque, como decía antes, los criminales disfrutan la presencia de 3 estados en la misma área geográfica, disfrutan las faltas de los 3 sistemas, disfrutan que no hay una cooperación bastante buena entre las autoridades y disfrutan el hecho que en los 3 lados se pueden comprar y sobornar policías, aduaneros y todos representantes de autoridades. Entonces, Paraguay tiene una responsabilidad, pero no es el único que tiene la responsabilidad, y para resolver este tema, para mejorar la situación en la Triple Frontera, necesita la cooperación de los 3 países, de los 3 gobiernos, con la ayuda de aliados y de países con más capacidad, con tecnología, con conocimiento, con sabiduría en el tema. Hay que decir, los Estados Unidos tomaron medidas contra las redes de financiamiento al terrorismo en la Triple Frontera en 2004 y 2006, pero después, durante más de 10 años, no se ocuparon de este tema, se concentraron en otros lugares del mundo. Y ese es un problema que yo creo está cambiando, porque veo que los Estados Unidos están más involucrados, más interesados, que tienen un diálogo mucho más abierto, directo y continuo con las autoridades paraguayas. Es verdadero, no solamente ahora, desde ayer con la nueva administración, pero este cambio empezó ya durante los últimos 18 meses de la era Cartes. Ahora, evidentemente en este negocio compartido de crear estas rutas para lavar el dinero, no hay muchas cuestiones de principio, porque el que aparece como el principal doleiro de los doleiros en Brasil, que obviamente tuvo que haber sido una ruta usada también por Hezbollah, aparece un hombre de origen judío, ¿verdad? El caso de Darío Messer. O sea, muy poco les interesan acá las cuestiones de índole ideológica o de... Absolutamente. En esa zona me parece que el dinero no tenga ninguna religión. Los que quieren hacer dinero no le importa mucho de la religión. Es verdad en muchos otros casos. Uno de los casos más grandes de lavado de dinero en Latinoamérica vinculado a Hezbollah es un caso que salió de Colombia en 2011, donde el principal agente de Hezbollah era un musulmano sunita. Hezbollah es una organización musulmana chiita. Sí, claro. Entonces, se encuentran muchas veces en estos esquemas
presencia de hombres de personas que no tienen ningún interés ideológico o religioso, pero hay muchísima plata que se puede generar en este tipo de tráfico, y donde se genera tanta plata se genera mucha ganancia por todos. El dinero los une. El dinero sí, los une, a pesar del hecho que la religión o la ideología le puede separar. Se puede preguntar también por qué los carteles de la droga en Latinoamérica, en Colombia, en Brasil, en otros lugares, trabajan con una organización terrorista de matriz islamista. Y la respuesta, de nuevo, no es ideológica, es que esta organización, con sus recursos, con sus redes globales, ofrece un servicio. Hezbollah por ellos es nada menos y nada más que un servicio de transferencia de dinero o de servicios logísticos muy eficaz. Ahora, los ojos de Estados Unidos están puestos en Paraguay. En esta delegación estadounidense que llegó, vino gente muy importante. Vino gente muy importante, un señal que Estados Unidos considera el diálogo con Paraguay, la cooperación, como un elemento muy importante en esta lucha. El hecho que Estados Unidos nominaron al nuevo embajador en Paraguay antes de nominar a embajadores en Latinoamérica, en países mucho más importantes por los asuntos exteriores de Estados Unidos. El hecho que el primer viaje de un representante de la administración Trump en Latinoamérica fue a Paraguay. Son todos señales que yo creo la administración Trump está ofreciendo en esta zona para decir: nosotros estamos regresando aquí, tenemos un interés y comprendemos que hay que cooperar, porque claro, hay problemas en la estructura estatal del Paraguay, hay corrupción, pero la única manera de lograr éxitos es de trabajar con las autoridades, fortaleciendo la capacidad de las autoridades, ofreciendo herramientas tecnológicas, ayuda, para que las instituciones puedan funcionar mucho mejor. Pero también se puede interpretar como que a Estados Unidos le preocupa que Paraguay forme parte de una zona donde se financia el terrorismo y que ese terrorismo pueda impactar finalmente en Estados Unidos. Claramente, y te digo, muchas de las transferencias de dinero, en el caso Mega Lavado, como un 25%, fueron a Estados Unidos. Fueron a Estados Unidos, incluidos empresas involucradas en el financiamiento de Hezbollah. Entonces, los Estados Unidos tampoco no son inmunes a este tipo de penetración. La diferencia está en la capacidad y en la voluntad política de luchar contra este fenómeno, y yo creo que sea muy importante que en los últimos 18 meses de la administración Cartes se manifestó una voluntad política diferente, y espero mucho que la nueva administración del presidente Abdo y del vicepresidente Velázquez continúe en este sentido. Y nosotros vamos a juzgarlo sobre la base de los resultados, claramente. Por supuesto. Emanuel, un placer, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. Fito, ojalá podamos tenerte otra vez en este canal en alguna otra oportunidad. Gracias.